Vamos a comenzar nuestro servicio y yo te voy a pedir que inclines tu rostro. Vamos a orar. Señor, en esta hora te damos gracias por todo lo que hemos recibido, Señor, por todas las cosas que tú has traído a nuestras vidas. Pero te damos sobre todo gracias, Señor, porque antes de los tiempos, desde tu trono en el cielo, Señor, tú nos miraste y sabías, Señor, que necesitaríamos de tu obra perfecta para poder ser salvos. Señor, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, te entregamos este día y te pedimos que la palabra que hoy vamos a escuchar, Señor, sea palabra que venga del mismísimo corazón del Padre. Palabra de salvación, palabra de redención, palabra de vida eterna, porque eso es lo que tú tienes, Señor. Palabra de vida eterna para nosotros. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Puedes tomar tu lugar? Bueno, pues vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy, nuestra prédica. Y obviamente estamos ya muy cercanos a la celebración de la Navidad. No vamos a entrar en discusiones de fechas ni de nada que no nos lleve a ningún lugar. En verdad, lo único que tenemos que reconocer es que Jesucristo nació un día en este mundo y que su nacimiento tuvo un propósito grande de parte de Dios. Que el propósito se cumplió y que gracias a eso tú y yo estamos hoy aquí. Eso es lo único que nos interesa, porque ya lo hemos dicho muchas veces, para nosotros, como hijos de Dios, Cristo nace todos los días en nuestro corazón. No hay una fecha especial, no hay un evento especial, es todos los días que tenemos que celebrar en nuestro corazón el nacimiento de Jesús. Porque el nacimiento de nuestros corazones es el que ha marcado el cambio en nuestras vidas. Amén. Ok. El tema del día de hoy se llama Dios dio primero. Y es que en Isaías 9:6 la palabra de Dios nos dice: porque nos ha nacido un niño, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. A veces, por la tradición, por la educación que hemos tenido de parte de nuestros padres, hemos quizás romantizado en algún momento el nacimiento de Jesús. Porque se ha vuelto eso un evento bonito, tierno. Pero tú y yo sabemos que lo importante del nacimiento de Jesús es que Dios dio a su Hijo por nosotros y para nosotros. Porque dice la palabra que nos ha nacido un niño, hijo nos es dado. Es decir, Jesús no nos fue prestado. Jesús no fue de alguna manera, pues se los dejo y luego ya vemos, ¿no? Nos fue dado. Porque nos fue dado como Salvador y como presencia e imagen del Dios eterno, del Padre. Eso es lo que nosotros tenemos que entender para no caer en el romanticismo ni en lo que nos lleva o lo que lleva a mucha gente en estas fechas. Tú y yo ciertamente no dependemos de esto, pero hay gente que en verdad, por si tú no lo sabes, en estas fechas es cuando más suicidios ocurren. ¿Y sabes por qué? Porque la gente se concentra en el evento, pero realmente no conoce a Dios o no ha conocido a Cristo. Todo el mundo estamos pensando en dar. Nos volvemos muy dadivosos en esta época y sentimos que todo mundo merece que le demos algo.
Que todo el mundo, y cómo nos sentimos cuando de repente, no le pude dar regalo a fulano o a sutano, a mi hijo, a mi esposa, a mi esposo, a mi pareja, no pude. Y la gente se siente mal. O dicen, me la pasé solo en casa, no hubo nadie que me acompañara. ¿Sabes qué? Si Cristo nació en tu corazón, tú nunca estás solo. Nunca. Y no debes sentirse solo porque, te repito, no es el evento lo que importa. Lo que importa es que el nacimiento de Jesús, en el tiempo que haya sucedido, en las fechas que haya sucedido, marca el inicio del cumplimiento de la promesa de Dios. Eso es lo realmente importante. Eso es lo que realmente nosotros deberíamos entender. Y cuando nos sentimos muy dadivosos, a veces sentimos que el corazón nos brinca por atender y darle a toda la gente. Pero ¿sabes qué? Dentro de nosotros, en verdad, hay un sentido egoísta. Porque no me digas que no. Cuando tú das un regalo, muchas veces esperas que la otra persona te dé algo similar o mejor de lo que tú diste. ¿Y cómo te sientes cuando no es así? Yo recuerdo que en ocasiones en el trabajo se hacían los intercambios y se fijaba un precio. ¿Por qué? Porque todos esperaban recibir algo similar a lo que daban. Pero nunca faltaba aquel que te daba algo que valía muchísimo menos. Y en aquellos tiempos, ¿cómo te sentías? Yo te lo voy a decir, yo decía, qué bárbaro. Dijeron que de a 500 y eso no cuesta ni 100 pesos. ¿Verdad? Entonces, ¿había realmente en tu corazón ese sentimiento de dádiva? No, ¿verdad? Lo que había era un sentimiento de recibir cuando menos lo mismo que estabas dando. Entonces, ¿qué es lo que damos en este tiempo? Bueno, pues damos regalos, damos abrazos, damos tiempo, damos detalles. Hace poco vi en el internet una publicación chusca, un meme les llaman, ¿verdad? Estaba un perrito ahí haciendo una lista o haciendo cuentas y decía, ya saqué mis cuentas y esta Navidad todos van a recibir un gran abrazo. Y nos da risa, pero en verdad el verdadero regalo que debería representar la Navidad es el regalo que Dios hizo a la humanidad. Ese es el sentido de la fiesta, pero la gente la ha desvirtuado. Y desgraciadamente de niños nos enseñaron que Navidad significaba recibir regalos. Correr en la mañana del día 25 al árbol y ver los regalos y si no recibías lo que tú esperabas, otra vez, ¿no? Yo pedí un Lego así grandísimo y me amaneció una pelotita de tenis. Y te sentías mal, porque eso es lo que produce la desviación del tema de la Navidad. Otra vez. Bueno. A ver, ya. La desviación del tema de la Navidad, eso es lo que produce. Y no es que nuestros padres hayan querido de alguna manera llevarnos a un sentimiento de trauma por la Navidad, sino que eso es lo que a ellos les enseñaron también. Y sabes que muchos de nosotros les enseñamos a nuestros hijos también eso. ¿Pero por qué? Porque muchos de nosotros en verdad no conocíamos ni el sentido de la Navidad ni a Jesucristo. Pero hoy que lo conocemos, yo espero, y te lo digo de todo corazón, espero que no importa en qué situación estés el día 24 en tu casa, estés gozoso. Eso espero,
No quiero escuchar el siguiente domingo que me digan, ay, pastor, estuve tan triste solo en mi casa. Me fui a dormir tempranito porque nadie me vino a visitar. Porque entonces significa que no hemos soltado todas esas cosas que nos enseñaron mal enseñadas. Porque como te digo, la fecha se romantizó de tal manera que todo fue así como que, ay, todo es sublime, todo es perfecto en estos días. Mi hermano, el nacimiento de Jesucristo, la verdadera Navidad no comienza en Belén, en el pesebre. ¿Estás de acuerdo conmigo? La verdadera Navidad está en el corazón de Dios antes de que el mundo fuese creado. Porque antes de crear al mundo, Dios ya tenía todo el plan perfectamente trazado. Él ya sabía que el hombre iba a caer y que necesitaría de un redentor. Y ciertamente en el plan de Dios, Dios previó que ese redentor naciese. ¿Para qué? Para que tú y yo pudiésemos recibir salvación. Entonces, el evento del nacimiento de Jesús es eso, es un evento que marca el inicio del cumplimiento de la promesa de salvación por parte de Dios. Ciertamente fue un evento milagroso, ciertamente fue un evento grandioso, pero lo verdaderamente importante es que el Redentor del mundo, el Hijo de Dios, quien pagaría por tus pecados y los míos, estaba llegando al mundo. Pero si hubiese sido importante la fecha, la conoceríamos, pero no la conocemos. Podemos ubicar un espacio de tiempo y decir, debió haber nacido más o menos entre este y este mes, pero no hay una fecha exacta. ¿Por qué? Porque, como te digo, desde un principio Dios había hecho el plan completo y Él nos conoce. Él sabía que todo esto que vivimos iba a suceder. Entonces, realmente, mi hermano, si no fue bien especificada la fecha, por alguna causa debe ser, porque Dios no lo quiso así. Así que no tiene, entre comillas, nada de especial este día 24. Es un día como cualquiera. Ciertamente el mundo lo definió como el día en que se celebra la Navidad, pero mi hermano, esa no es la verdadera Navidad. Te repito, la verdadera Navidad es el día en que tú le diste el sí al Señor y le dijiste, sí te recibo y te acepto y te reconozco y te necesito como mi único y verdadero Salvador. Ese es el día de la Navidad en ti. Porque ese es el día que Jesucristo nació en tu corazón. Yo no sé tú, pero yo recuerdo perfectamente que el 3 de septiembre del 2011 Jesús nació en mi corazón. Y nunca voy a olvidar esa fecha. Bueno, espero nunca tener un problema de Alzheimer o algo así y que lo olvide, pero yo espero nunca olvidarlo, porque para mí esa fecha es la Navidad de Jesucristo en mi vida. Yo no sé si tú recuerdas qué día nació el Señor en ti. ¿Lo recuerdas? A ver, levante la mano, ¿quién lo recuerda? El año dijeron por allá, pero el día no, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Bueno, en mi caso significa que yo en verdad entendí que ese día Jesús llegó a mi vida. Ese día fue la Navidad en mi corazón. Y no llegó como un niño, no llegó en un pesebre. Llegó como el vencedor de la muerte, habiendo pasado por la cruz
para pagar toda la vida vana que yo había vivido durante 50 años. Entonces, eso es lo importante. El día que Él llegó a tu vida y te limpió de todo pecado, te hizo hijo de Dios y te dio una nueva manera de vivir. Y ya ves, o sea, la mayoría de los que estamos aquí no recordamos qué día fue. Pero no se nos olvida el día 24, ¿verdad? Entonces, antes de que el hombre cayera, Dios ya había preparado un lugar en el cual tendríamos primero, Dios preparó un lugar en el cual viviríamos. Dios creó el universo antes de crearnos a nosotros. Y nos puso, dijo, esto ya está listo, ahora sí, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y nos plantó en medio del Edén, en medio del jardín. A nuestros primeros padres, Adán y Eva. Y antes de que Adán y Eva cayeran o transgredieran, Dios ya había preparado todo el plan completo. La gracia de Dios ya estaba allí. Dios ya había dado antes de que nosotros estuviésemos. Por eso el tema se llama Dios dio primero. Porque Dios ya nos había dado todo eso. De hecho, el árbol de la vida que se plantó al centro del jardín del Edén es Jesucristo. Jesucristo es el árbol de la vida y estaba ya plantado al centro del jardín del Edén. Para Dios nada le toma por sorpresa. Dios sabía que en el momento en que el hombre cayera, el hombre transgrediera, iba a ser necesario que alguien le salvara, porque él solo no iba a poder. Y desde entonces, Dios ya había establecido el plan para que tú y yo fuésemos salvos en Jesucristo. Entonces, ¿te das cuenta? Todo esto ya estaba escrito en el corazón de Dios y Dios lo único que hizo fue ir cumpliendo cada una de esas promesas. Porque Jesús no nació de manera desconocida, ya estaba escrito cómo y dónde iba a nacer. Los profetas ya lo habían escrito más de 700 años antes de su nacimiento, ya habían descrito cómo nacería el Mesías, el Salvador. Porque te repito, para Dios no hay sorpresa. Te decía hace un momento que Jesús no nos fue prestado, nos fue dado. Imagínate el cielo, el trono de gloria del cielo, se vació de la persona de Jesucristo para que el mundo fuese lleno de su presencia. Eso es lo verdaderamente grandioso. Por eso es que nosotros no podemos ver la Navidad como una fecha romántica como la ve todo el mundo. Nosotros debemos verla como el momento en que Dios mismo se encarna en un niño para llenar al mundo de su presencia. Es un evento tremendo, Y aquí no estamos hablando de regalitos, ni de abrazos, ni de felicitaciones. Por eso Isaías profetiza y le dice, y será su nombre Emmanuel, Dios entre nosotros. Dios mismo en el mundo. Eso, mi hermano, eso es Jesucristo. Y eso representa que Dios dio lo más hermoso, lo más precioso, lo más valioso que tenía por ti y por mí. Ese es Jesucristo. Dios no se anduvo con medias tintas, ni se midió, ni dijo, ay, no, como que esta bola de hombres y mujeres, como que no se merecen que les sea mi hijo, ¿verdad?
Si Dios hubiera pensado así, imagínate dónde estaríamos tú y yo. Pero Dios no pensó así. Dios dijo, les voy a dar lo más hermoso, perfecto y precioso que tengo, que es a mi hijo. Y a nosotros se nos ha vuelto muchas veces simplemente un evento comercial. Regalos, abrazos, cena. Ay, no, vamos a cenar frijoles, eso cenamos todos los días. No, yo quiero pavo porque es Navidad. Mi hermano, lo verdaderamente importante, te lo dije, es entender que Jesús nació. Que Jesús nació como niño para vivir como hombre y poder pagar como hombre nuestros pecados. Amén. Y entonces, en Juan 3:16 nos dice el Señor, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El regalo que Jesús vino a dejar en ti y en mí es esa, la vida eterna. Y dime tú si en el mundo hay algo que pueda compararse con ese regalo. No, ¿verdad? Y tú y yo escatimamos, medimos el tiempo. Mira, yo escucho muchas veces a las personas que vienen y me dicen, es que ¿sabe qué, pastor? Me sentía tan cansado que estuve a punto de no venir. Pero ¿sabes qué me encanta? Y que digo, gloria a Dios, que aún así de cansados vienen. Aún así de cansados vienen. ¿Por qué? Porque eso me dice que en su corazón están entendiendo que no importa cómo esté, es más importante mi Dios. Es más importante atender a esa cita. Es más importante no dejar de recibir la palabra de Dios. Es más importante venir a adorarle, porque si te remontas al nacimiento de Jesús, dice la palabra que vinieron a adorarle pastores, sacerdotes, porque esos pastores no eran pastores comunes y corrientes, Esos pastores eran sacerdotes del templo, los que estaban cuidando las ovejas para el sacrificio. Y esos pastores son los que vinieron a ver, porque vieron la estrella y dijeron, los ángeles les dijeron, ha nacido el Mesías. Y dijeron, pues vamos a verlo. Quizás en aquel momento cuando vieron que era un niño pequeño dijeron, uy, joder, no, pues todavía le falta, ¿verdad? Hay que esperar, vamos a ver qué pasa. Pero cuando vinieron a adorarle. Reyes no, porque no eran reyes los magos, habla de magos, vinieron de Oriente, vinieron a traer regalos, y no es como nos lo pintaron o como lo vemos en los cuadros, una cajita así pequeñita de oro, incienso y mirra. No, mi hermano, venían cargados con oro, con incienso y con mirra, porque ellos venían a ver y a adorar al rey que había nacido. Y en aquellos tiempos, cuando tú ibas a buscar o a ver al rey que había nacido, no llegabas con una bolsita de caramelos, Llegabas con todo lo mejor que tenías para ese rey, porque ibas a ver al rey que había nacido. Entonces, todas estas cosas nos hablan de lo grandioso del evento, de lo que sucedió realmente, porque desde Génesis Dios ya había prometido al Salvador. Cuando le dijo a la serpiente, su simiente te herirá la cabeza. ¿La simiente de quién? De Eva. Es decir, tenía que ser un hombre, Dios hecho hombre, quien hiriera la cabeza de Satanás.
Ya estaba hablándose ahí de Jesucristo, y entonces ya estaba comenzando a caminar la promesa de Dios. En Belén, ¿qué sucedió? Pues en Belén simplemente se manifestó el inicio de la promesa de Dios. Jesús fue dado al mundo sin que el mundo lo pidiera, porque el mundo no lo pidió. Dios proveyó al Salvador. Porque la gente muchas veces en un sentido religioso piensa y sigue pensando que puede ser salvo por sus obras, por lo que hace o deja de hacer. Pero Dios, que sabe que no es así, Él ya lo había provisto. Jesús no fue pedido como Mesías, fue prometido por Dios como Salvador. Ya suena diferente, ¿verdad? Porque nosotros como hombres quizás no hubiésemos sido capaces de orar y decir, Señor, mándanos un Salvador. No. Pero Dios sabía que lo necesitaríamos y Él ya lo había prometido. En Lucas 2:7, ¿ya lo tienen? La gente dice, o la gente habla, Jesús nació en un pesebre. No, mi hermano, Jesús no nació en un pesebre. Fíjate bien cómo dice la palabra. Lucas 2:7. ¿Ya lo tienen? Lucas 2:7. Dice, y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Es decir, Jesús nació y fue puesto en un pesebre. Pero también el pesebre tiene un significado tremendo, porque te decía que en ese tiempo los pastores que acudieron no eran pastores comunes y corrientes, eran sacerdotes. En los pesebres se cuidaba a las ovejas que iban a ser para el sacrificio en el templo, y las cuidaban pastores. Entonces, el hecho de que Jesús fuese puesto en un pesebre nos está indicando desde ese momento que Jesús es el Cordero de Dios y que fue puesto en un pesebre como cordero. Desde entonces, el pesebre apuntaba hacia la cruz. Porque desde ese momento se estaba estableciendo que ese era el cordero que Dios estaba proveyendo y que habría de ser sacrificado. Entonces se le empieza a quitar lo romántico al pesebre, ¿verdad? Ya no lo vemos como una cosa romántica, bonita, ¡ay, qué tierno! No, lo vemos como la profecía manifestada en la persona de Jesús desde ese momento. Desde ese momento estaba siendo puesto como Cordero de Dios para el sacrificio. Dice también que no hubo lugar para él en el mesón. Era de esperarse por los tiempos que se vivían, como la gente estaba acudiendo a ser censada, debía haber mucha oferta de mesones y de lugares donde pasar la noche. Eso es lo que tú y yo podemos pensar. Pero ¿qué crees? Para Jesús no hubo eso. Ellos tuvieron que hacerlo de esa manera porque no hubo espacio para ellos. La pregunta es, en este tiempo, hoy, ¿hay tiempo? ¿Hay espacio en tu corazón y hay espacio en el mundo para Jesús? ¿Sí lo hay o no lo hay? Bueno, tú y yo decimos amén, pero el mundo no tiene espacio para Jesús. Date cuenta tú, cuando empiezas a hablar de Jesús, todo mundo te empieza a sacar la vuelta. Mira, hace unos minutos
Mi esposa es testigo de esto. Llegaron unas personas y llegaron saludándonos y yo me asomé y dije, pues ¿quiénes son? Y ya cuando me acerqué me preguntaron por las personas que son dueños de este lugar que rentamos para la iglesia. Y le dije, no, es que ellos no viven aquí. Pero pásense, yo pensé que venían a la iglesia, adelante. ¿Y sabes cuál fue su reacción? Mira, así como bajaron del auto, no, gracias, con permiso, se fueron. ¿Sabes que el mundo así es igual? ¿Sabes que muchas veces en nuestro corazón sucede lo mismo? Nosotros decimos, no, espérate, ahorita no, otro día vengo, otro día me acerco, ya que pase este tiempo, ya que tengamos, déjame ver si puedo abrir un espacio de tiempo en la tarde, porque a veces no puedo. Es lo mismo, mi hermano. Por eso la pregunta es, si hace 2000 años no hubo lugar para el nacimiento de Jesús, en tu corazón y en el corazón del mundo, ¿sí hay espacio el día de hoy? ¿O no lo hay? Si no lo hay, ponte a pensar. ¿Por qué? Porque Dios, aún sabiendo que no habría espacio para Jesús, de cualquier manera, Él dio primero. Perdón. Perdón. La manera en que Dios dio a su Hijo pudo haber sido como lo esperaban los judíos. Los judíos esperaban el nacimiento de un Mesías, pero ¿cómo lo esperaban? Como rey, glorioso, que todo mundo lo viera y dijera, ¡wow! Ese es el Mesías de los judíos. Si le temieron a los profetas, si le temieron a los hombres que Dios había puesto al frente de los ejércitos, ¿cómo debió haber pensado el mundo que sería el Mesías? Imponente, decir, no, a este huye porque este viene a salvar a todo el pueblo judío. Pero Dios escogió la humildad. Dios escogió nacer como niño y no un niño en palacio, sino un niño en una situación, digamos, humilde. Nacido casi en la calle, puesto sobre un pesebre. No fue puesto sobre un trono, fue puesto sobre un pesebre. Entonces, nosotros muchas veces esperamos buscar de Dios cuando Dios se manifieste así como Rey para nosotros. ¿Y sabes qué? Hubiera sido muy fácil para Dios hacerlo de esa manera, ¿verdad? Porque Dios es Dios. Y Dios hubiera dicho, mi hijo va a nacer en palacio y va a ser así, desde el principio visto como rey. Pero no, Dios no lo escogió así. Dios fue humilde él mismo. Y dice la palabra de Filipenses 2:6, dice que Jesucristo, ¿ya lo tienen? Dice que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Jesús sabía y sabe que es Dios, pero Él no se aferró a eso, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Si a ti y a mí a veces nos cuesta trabajo bajarle 2 rayitas para poder estar al nivel de las personas, imagínate para Jesucristo, siendo Dios, haber decidido ser como tú y como yo. No sé qué tanto sientas tú que vales o que eres, pero imagínate, o sea, que Dios, el Dios del universo, se ponga a tu nivel. A veces no queremos ponernos al nivel del vecino
o del muchacho drogadicto, o del muchacho alcohólico, o de la persona pecadora, porque no, yo no estoy a ese nivel. Pero Dios sí lo hizo. El Rey del universo naciendo como cualquiera de nosotros. Yo sé que hoy casi todos los niños nacen en hospitales, y digo casi porque no falta quien nazca en sus casas, ¿no? Pero en mis tiempos nacíamos en casa. Yo nací en casa de mis padres, allí en la cama, ahí mi madre me parió. Y el doctor, pues según me platican, llegó nada más, ya que había pasado todo, nomás llegó a cortar el cordón, a hacer el nudo, no sé qué hacen ahí, y ya, es todo, a darles las indicaciones y con permiso. Pero imagínate, o sea, el Rey del universo naciendo en la misma forma que nacimos tú y yo, siendo Dios. El creador del universo dice que dependía en ese momento físicamente de María, porque María dice que lo envolvió en pañales. Imagínate, o sea, a ese grado de dependencia se hizo. El Dios Todopoderoso eligió ser sencillo. Y tú y yo somos muchas veces altivos. Yo no voy allá porque no. La iglesia está feíta. A mí me gusta ir a esa otra iglesia porque allá sí, wow. Pero se nos olvida que el Dios del universo se manifiesta su grandeza en la humildad de Jesucristo. Y no solamente fue su niñez, porque hay muy poco escrito acerca de su niñez, pero Jesucristo, ya adulto, vivió como vivía todo el mundo. Andaba a pie, bueno, en aquel tiempo no había autos, pero andaba caminando por todas partes, se ensuciaba los pies, comía en donde les daba la hora. Él no fue ni quiso ser visto de una manera especial en cuanto al nivel social o económico. Y tú y yo muchas veces nos mantenemos en esa falacia porque sentimos que nos merecemos lo que hemos ganado o nos lo hemos ganado con merecimiento. Nos pesa o nos cuesta trabajo ponernos al nivel de los demás. En Lucas 2, versículos 10 y 11, ¿ya lo tienen? Fíjense bien cómo, bueno, vamos a ver ok. Lucas 2, vamos a ver desde el 8, dice ahí: había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche para su rebaño. Estamos hablando de los sacerdotes, de los levitas que cuidaban a las ovejas para el sacrificio. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no teman, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Si se fijan en su Biblia debe estar Cristo con mayúsculas todo, ¿sí? ¿Cristo qué significa? Ungido. Cristo significa el Mesías. Es decir, les está diciendo que ese día ha nacido en la casa de David o en la ciudad de David el que ha de salvar al mundo. Por eso les dice: no tengan miedo, no se asusten si lo que vengo a darles son noticias de gozo.
El Mesías ha nacido. Jesús no solamente vino a nacer, vino para salvarnos. El pesebre, como les decía hace unos minutos, no es solamente el lugar donde Jesús fue puesto, sino que está profetizando el destino de Jesús en la cruz. Apunta a la cruz, nos hace mirar hacia la cruz. Ese niño que nació un día sería el Cordero Pascual de la fiesta o de una de las fiestas más grandes para el pueblo judío, que es la Pascua. En la Pascua es el tiempo en que Dios sacó a su pueblo de Egipto y lo llevó camino a la tierra prometida. Y ese mismo día, en ese mismo tiempo, Jesús es el Cordero, es ofrecido como Cordero Pascual para liberar no solamente al pueblo de Israel, sino a toda la humanidad del pecado o del Egipto representado en el pecado. ¿Te das cuenta? ¿Es importante el evento de su nacimiento? Sí, pero es más importante entender el propósito de salvación que fue puesto en Jesús, dentro del plan perfecto establecido por Dios. No podemos pensar en una Navidad sin pensar en la redención. No podemos pensar en un evento bonito y romántico, como te dije, sin pensar primero que gracias a eso tú y yo hemos sido redimidos del pecado y hemos sido salvos del fuego eterno. Hemos recibido salvación gracias a que un día nació Jesucristo. Nosotros le amamos, dice la palabra, porque Él nos amó primero. Nosotros aprendimos a amarle cuando hemos aprendido o hemos entendido de qué manera el amor de Dios se derramó en Jesucristo para nuestras personas. Entonces, si yo entiendo esto, ¿cómo puedo estar en estas fechas triste? No debería. Porque para mí, si se está celebrando el nacimiento de Jesús, para mí debería ser gozo pleno. Gozo pleno. El mismo gozo de todos los días. El mismo gozo que me da el entender que mi Redentor vino al mundo, murió por mí, resucitó y vive. Porque Jesús no se quedó ni como niño, ni se quedó crucificado en la cruz. No se quedó colgado allí. Él resucitó. Y ese es el verdadero gozo de que Jesús haya venido al mundo. Esa es la verdadera celebración. ¿Y deberíamos cómo celebrarlo? Bueno, pues si yo estoy lleno de gozo, podría dar gozo a los demás. No estoy hablando de regalos físicos, estoy hablando de un gozo que viene y nace de nuestro corazón. Ese gozo de decir, te amo, eres importante para mí. Te escogí para vivir mi vida contigo y voy a cumplir esa promesa. Un día te vi nacer, en el caso de nuestros hijos, y ¿sabes qué? Cuando te vi nacer, prometí amarte hasta el último de mis días. ¿Y sabes qué, hijo mío? Eso hago todos los días, te amo. Deberíamos tener tiempo para la familia, tiempo para los amigos, tiempo para nuestra pareja. Y lo más importante, ciertamente que Jesús se manifiesta en nuestras muestras de amor hacia los demás. Pero ¿sabes qué es más importante? Que si un día le abriste tu corazón al Señor, hoy es tiempo
de retomar esa promesa y entregárselo completamente. Sin reservas, sin medidas, sin límites. Deja de poner límites de tiempo, de espacio, de situación económica o de cualquier cosa. Deja de poner esos espacios, esos límites y ábrele tu corazón completamente al Señor. Entrégaselo completamente. La Navidad no se trata ni de luces, ni de regalos, ni de abrazos fingidos a veces. La Navidad se trata de que Dios nos dio primero. Se trata de que Él nos dio esperanza en medio de la desesperación o de estar perdidos. Nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Nos dio luz cuando estábamos perdidos en la oscuridad. No sé yo en qué situación llegaste tú a los pies de Cristo, pero si todo esto que te estoy diciendo lo sentiste o lo viviste, me vas a entender. Dios nos dio salvación cuando todo en nosotros estaba perdido. Habrá gente que diga, pues yo no fui tan malo, yo no era malo, yo no hacía cosas malas. Pues los que vivimos una mala vida, quizás tenemos más razón para dar testimonio de lo que representó que Jesús naciese en nuestros corazones. Jesús vino a derramar gracia sobre todo el pecado. Dios vino a darnos a su Hijo, o vino a darle su Hijo al mundo cuando el mundo no lo merecía. Y vino a dárnoslo a nosotros cuando estábamos en nuestra peor situación, cuando no lo merecíamos. Porque quizás tú hoy puedes pensar que ya vives una vida buena y es normal que sientas quizás que lo mereces un poco. Pero cuando estábamos totalmente perdidos, fue el momento en que Dios nos entregó a Jesús en nuestro corazón. Dios nos esperó, como muchas veces la gente dice, pues es que sí quiero venir, pero quiero esperar a estar bien, porque ¿sabe qué? Ando mal. Y yo quisiera estar bien para venir. Pues ¿sabes qué, mi hermano? Si esperas a estar bien para venir, nunca vas a venir. Así como estás, así mal, así como vienes, así es como debes presentarte delante del Señor. Porque sobre nuestro pecado y nuestra situación abundará la gracia, el no merecimiento, el decir, yo no lo merecía, pero Cristo me salvó. Quizás el Señor te está diciendo el día de hoy, quiero que reflexiones sobre lo que yo hice, el Señor, no yo. El Señor dice, yo quiero que reflexiones sobre lo que yo hice en tu vida. Quiero que pienses y te acuerdes de dónde te saqué. Quiero que estés consciente de que cuando nos encontramos, tú estabas en la peor situación de tu vida. Pero aún así, yo te di a mi Hijo para que tu vida cambiara. Es momento no de pagar o retribuir, porque eso nunca lo podremos hacer, pero es momento de decidir entregar nuestro corazón al Señor. Es momento de que nuestro corazón se llene de agradecimiento y decida vivir para el Señor. Porque debemos darnos cuenta, te repito, yo no sé en qué situación te encuentres tú, pero cuando yo llegué a los pies de Cristo, estaba, pues yo pienso que más abajo ya no podía estar. Y en esa situación yo entendí que a partir de ahí, cada escalón que yo fuese subiendo, iba a ser un escalón para ir avanzando hacia Jesús. Y así ha sido mi vida en estos 15 años. Así ha sido mi vida todos los días, porque yo no me quise
Mi corazón no quiso esperarse a estar bien para buscar de Dios. Mi corazón estaba tan mal que entendió que era el momento de aceptar a Jesucristo y que lo necesitaba para salvarse. Porque si no, yo no sé qué sería de mi vida en este momento. Pero quiero que tú lo medites también. ¿Qué sería de tu vida en este momento si Jesús no hubiese aparecido en escena? ¿Qué sería de tu vida? ¿Dónde estarías? ¿Qué estarías haciendo? Y si tú como yo estás recordando y estás aceptando que en verdad tienes mucho que agradecerle al Señor, pues mi hermano, deja de vivir, como dicen los argentinos, deja de vivir en la milonga, deja de vivir en la vagancia, deja de vivir en la desesperación, en el conformismo, en el postergamiento. Después lo hacemos, otro día, hoy no, mañana. Deja de vivir en esa situación y comienza a vivir todos los días en Cristo. Amén. Y si tú haces eso, bueno, pues yo sé, porque te lo puedo asegurar. Yo sé que en verdad tu vida va a empezar a cambiar y que este próximo año que comienza ya en una semana y media, deberá ser el año definitivo de tu vida en el Señor. Deberá ser el año definitivo de tu entrega consciente al Señor, donde ya nada te detenga. A veces sentimos que los obstáculos y los problemas siguen y continúan y cada vez son peores. Pero ¿sabes qué? Cuando estás en Cristo, así se vengan los problemas tremendos, tú sigues caminando confiado. Cuando Jesús encontró a Pedro en su lancha o en su barco, no sé qué era, y Pedro había estado toda la noche sin poder pescar nada, ¿recuerdan? Y estaba limpiando sus redes y el Señor llegó y le dijo: préstame tu barco y vamos al otro lado, vamos a predicar. Y el Señor empezó a predicar. Pedro no conocía a Jesús, pero Pedro escuchó hablar a Jesús. Y yo me imagino, me lo imagino, eso no lo dicen en los evangelios, pero yo me imagino que Pedro estaba así como nos pondríamos tú y yo si le escucháramos en vivo. Estaba: ¿qué es eso? Nunca había escuchado a un hombre hablar así. Nunca había escuchado a alguien que hablara del reino de Dios de esa manera, con ese poder, con esa convicción, con esa fuerza, con esa autoridad. Y me imagino que se quedó así, que no podía ni cerrar los ojos ni apartar su vista de él. De tal manera que cuando terminó y ya le dijo el Señor: tira la red. Dijo: a ver, espérate, Señor, espérate. Hablas muy bonito, estoy maravillado, pero ¿sabes qué? El pescador soy yo. O sea, tú eres carpintero, no se te olvide que tú vienes de familia de carpinteros. Pero el que sabe de pescar soy yo, y ya te dije que estuve toda la noche y no pesqué nada. ¿Y el Señor qué le dijo? Lanza tu red a la derecha. Y entonces Pedro quizás entendió y dijo: bueno, y así lo dijo, así lo manifestó: en tu palabra echaré la red. Es decir, le estaba diciendo: yo sé que esto no suena lógico, que está totalmente disparatado, pero porque tú lo dices y acabo de escuchar algo extraordinario de ti, te voy a creer. ¿Y si recuerdas qué sucedió? Dice que las redes se llenaron de tal manera que el barco casi se hundía, casi zozobra de tanto, no podían arrastrar las redes, se estaban rompiendo de tantos peces que tenían. Y entonces,
¿Qué sucedió? Pues Pedro se sorprendió y confirmó que aquello que había escuchado, aquel hombre que había escuchado, efectivamente era el Hijo de Dios. Dios dio primero Jesús le dio palabra, lo llenó su corazón. Primero Jesús ya tenía los peces listos, quizás ahí abajo del barco, por eso le dijo, échalos para allá. O sea, ya, ahí está lleno, tú échalos ahí. Yo ya les dije a todos los peces que se vinieran a poner allí, para que los agarres. Así estamos tú y yo muchas veces, mi hermano. Dios nos ha hablado, Dios nos ha tocado el corazón, Dios nos ha convencido, pero al momento de dar el paso, nos detenemos y le decimos, espérate, Señor. Es que yo creo que tú no has entendido, Señor, que estoy sin trabajo, Como que se te olvidó que te dije que no tengo trabajo. Se te olvidó que te dije que no traigo dinero en la bolsa, Señor. Se te olvidó que te dije que estoy enfermo, Señor. Yo creo que se te olvidó, ¿verdad? Porque me estás diciendo que haga algo que no puedo hacer en este momento. Pero así como Pedro, mi hermano, haz lo mismo y dile, en tu palabra, porque tú lo dices, porque tú me lo estás diciendo, voy a creerlo y lo voy a hacer. Aunque suene un disparate, aunque suene que no hay razón para eso, aunque suene que no hay lógica en lo que Dios te está diciendo que hagas. Porque ¿sabes qué, mi hermano? Si tú quieres entender a Dios por medio de la lógica, no lo vas a entender nunca. Los milagros son lo más ilógico que tú puedes ver. Porque no es lógico que una persona leprosa sane. No es lógico que alguien que tiene cáncer sane. No es lógico que alguien que sus riñones no sirven sane. No es lógico que alguien que tiene una pierna corta le crezca la otra. No es lógico. Si tú lo quieres analizar por la lógica, no vas a poder entenderlo nunca. Pero si lo crees y lo haces porque simplemente Dios te está diciendo que lo hagas, vas a ver tu vida llena de milagros día tras día, hora tras hora, todos los días de tu vida. ¿Hasta cuándo? Hasta que Dios nos llame a su presencia. Y esto te lo puede asegurar un servidor. Porque desde que yo recibí del Señor, todos los días de mi vida ha habido una muestra de su cuidado, de su favor y de su poder. Si tú no lo has vivido así, te voy a decir que te está fallando dar ese paso de fe. Te está faltando creerle al Señor a pesar de lo que ves. Cuando lo hagas, vas a decir, todo el tiempo que perdí por estar pensando que primero tenía que resolver esto. Vamos a ponernos de pie, mi hermano. Señor, te damos gracias por esta hora, gracias por esta palabra tuya. Gracias, Señor, porque nos hablas al corazón, Señor. En esta hora te pido, Señor precioso, que me convenzas, que convenzas a este corazón y a esta cabeza limitada, Señor, de que tu poder no tiene límites. Convénceme, Señor, de que yo lo único que necesito es creer en ti, que tú ya diste lo que prometiste, porque tú eres Dios. A ti nada ni nadie te toma por sorpresa. Tú tienes todo preparado para nuestras vidas. Señor, abre mis ojos espirituales, abre mi pensamiento, abre mi corazón y permíteme ver tu gloria en mi vida todos los días que me resten en esta vida, Señor. Gracias por ser mi Dios, gracias por haber venido al mundo, gracias por haber ido a la cruz por mí, por haber resucitado, Señor, y darme hoy la esperanza de la vida eterna en ti. Gracias por todo, Señor Jesucristo. Amén y amén.